El versículo de memoria para esta semana se encuentra en Éxodo 17:12. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostuvieron sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Comenzamos el día domingo. El subtítulo 1. El pueblo murmura otra vez. La pregunta de repaso A. ¿Cómo murmuraron los hijos de Israel contra Moisés cuando llegaron a Refidim? ¿Y por qué? El pueblo comenzó a volcar sus quejas contra Moisés. Comenzaron a olvidar que fue Dios quien los había sacado de Egipto y que ahora les estaba probando a lo largo de su travesía para ver si habían aprendido y comprendido su inmenso amor, si habían aprendido a buscarle y confiar en él en sus aflicciones. El día lunes, con el subtítulo Dios provee. La pregunta de repaso A. ¿Qué hizo Moisés después de haber escuchado las quejas del pueblo? Moisés invocó el nombre de Dios en su angustia, dirigiéndose a él con corazón contrito y humilde. Dios le estaba escuchando en su clamor, pues Moisés temía de que el pueblo se pudiera ir contra él, ya que el pueblo comenzaba a desesperarse y no se sabía lo que pudieran llegar a hacer en su desesperación. La pregunta de repaso B. ¿A qué lugar y con qué instrucciones específicas envió Dios a Moisés para buscar agua? ¿Y cómo fue milagrosamente provista esta? Le pidió a Moisés que con su vara quebrara la piedra de Oreb haciendo salir agua dulce, en vez de que Dios pudiera castigarlos con unas plagas, como lo hizo en Egipto por el pecado, y él se mostró misericordioso aún en esos momentos. La pregunta de repaso C. ¿Qué otros nombres le dio Moisés a ese lugar? ¿Y por qué lo renombró? Debido a la desconfianza que mostraba en ese momento todo el pueblo de Israel y al tentar el poder divino y la presencia, es que Moisés por eso llamó el nombre Masaf y Meribah, por la rencilla y la tentación del pueblo contra Dios. Pasamos al día martes. Símbolos de Cristo. La pregunta de repaso A. ¿De quién es un símbolo la roca herida? De no ser por la presencia divina en ese momento, Moisés no habría podido dar agua al pueblo, y porque todos bebieron bebida espiritual es que la piedra es Cristo vivo, y nosotros debemos beber de esas aguas y de su manantial cada día, como en ese momento el pueblo de Israel lo hizo. La pregunta de repaso B. ¿En qué otro sentido se considera a Jesús como una roca? Jehová se considera como la roca eterna de nuestra confianza, sobre la cual nosotros deberíamos de edificar nuestras vidas, ya que soportó la carga de la culpa de todos los que en Él creen, y Él prometió sostenernos a todos por igual. La pregunta de repaso C. ¿Qué simboliza el agua que fluyó de la roca herida? Simboliza el agua de vida y su palabra divina, pues el que bebe de estas aguas tendrá vida eterna, y Cristo da de beber esa agua. Esta llena el alma de quienes en Él creen, y de Él beben en el oportuno momento en que Él nos las ofrece. En el día miércoles, la batalla contra Amalek. La pregunta de repaso a seguir, ¿qué peligro amenazaba al pueblo de Israel? Descendieron hasta Refidim todo un ejército de amalecitas, a causa de la desobediencia y el desafío contra Dios en sus momentos de dificultad. Es que Dios permitió que los enemigos de Israel se levantaran contra ellos y los atemorizaran en ese momento. La pregunta de repaso B. ¿Cómo derrotó Dios a los amalecitas? Moisés juntó a Aarón y a Hur. Subieron hasta un cerro, mientras tanto Josué peleaba contra los amalecitas abajo, y mientras Moisés tenía la vara en alto, Dios les concedía la victoria, siendo Aarón y Hur el apoyo a Moisés en ese momento. Ahora pasamos al día jueves. Amalek es vencido. Pregunta de repaso A. Después de que los amalecitas fueron derrotados, ¿qué sentencia fue pronunciada sobre ellos? Al ser las maravillas de Dios por Moisés tema de burla y desafío para los amalecitas en ese momento, ellos comenzaron a perder la pelea.
sentenciaron a su pueblo a pagar por su pecado. Desde ese momento, la pregunta de repaso B. ¿Qué debemos recordar cuando somos perseguidos de una manera similar a como lo fue Israel por los amalecitas? Y ¿cómo considera Dios a los que persiguen a sus propios hermanos? Jesús en su paso por la tierra nos hizo una promesa, dándonos bienaventuranza a su pueblo en momentos de sufrimiento y de persecución y guerra, pues Dios mismo nos protegería y haría justicia pronto. La ofrenda de este primer sábado de marzo se va para desastres mundiales y asistencia social. El tiempo de gracia poco a poco se va acabando. Por esta misma razón es que vemos demasiadas señales en cielos, tierras y mares, como son terremotos, tormentas, hambruna, enfermedades, rumores de guerra. Y es ahí donde Dios nos pide que como pueblo nosotros le amemos, hagamos justicia y demos reverencia, ayudando al prójimo, mientras nosotros podamos, salvando del pecado y guiando en el servicio. Y por ello, es que las ofrendas de este primer sábado de marzo van dirigidas a esta causa, como parte del ministerio que Jesús nos encargó a nosotros aquí en su paso por la tierra. Amén.